Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos. Bueno, seguimos como les anunciábamos, vamos a hablar de educación. Tenemos dos invitados hoy. Por allá a Juan Gavito Sogoli, ya integró el presidió el CODICEN entre el 90 y el 95. Hoy es consejero directivo del CODICEN, de la ANEP. Gracias por estar. Muy bien. Y tenemos a Pablo Cayota, profesor investigador, y fue vicerrector de desarrollo del Instituto Universitario CLAE y integrante del INED, ¿verdad? Ex-integrante. Ex-integrante del INED, exacto. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Buenas noches. Sí. ¿Arrancó? Y sí. Bueno, la educación en nuestro país viene luchando para superar serios problemas desde hace mucho tiempo. Para colmo de males, la pandemia apareció este año, obligó primero a suspender clases, después a articular clases a distancia, bajando notoriamente la presencialidad y distorsionando completamente el año. Intentando nadar contra la corriente, con clases parciales, educación a distancia, ¿tenemos fortalezas, tenemos capacidades para superar este año tan complicado y que se suma a las dificultades que ya tenemos en la educación? ¿Arranca usted? Sí, cómo no. Creo que sí. Tenemos la principal fortaleza es la formación de nuestros docentes y el compromiso de nuestros docentes. La segunda son las tecnologías, las plataformas para educación a distancia. Ahora bien, esas fortalezas, no, así como en la vida los talentos para jugar al fútbol o para lo que sea no son todos uniformes, tampoco están repartidas de manera uniforme en todo el sistema. Entonces tenemos gente que maneja muy bien esa tecnología y que tiene un compromiso muy grande y entonces está consiguiendo resultados pese a la adversidad, y otra que no las maneja o no ha podido hacer frente a condicionantes sociales que son muy fuertes, que no son de ahora, son ya pre-pandemia. Los quintiles más bajos de ingresos ya eran los que faltaban más a clase, los que desertaban más y los que van dejando, digamos, a medida que se avanza en los niveles educativos. O sea que eso se ha acentuado ahora. Y bueno, contra eso hay que luchar y tendremos que desplegar estrategias. Pero, Cayota, salimos peor de lo que entramos. En este año 2020 sí. Vamos a salir peor de lo que empezamos. Como bien decía Gavito, los problemas de inequidad, de aprendizajes en el sistema educativo y de culminación son previos a la pandemia, pero la pandemia dejó en evidencia una profundización de esa brecha, en la medida en que, como bien se señalaba recién, hay problemas vinculados al lugar donde cada uno nació, a los niveles de conectividad, a la disposición o no de elementos, dispositivos informáticos, conectividad, pero mucho más que eso aún, de los capitales culturales en cada casa para que la conectividad en términos educativos pueda desplegarse. Es decir, es muy importante cuál es la red familiar, porque el niño, sobre todo los más pequeños, conectarse, aunque tengan el dispositivo, si no hay alguien que haga el landing, que haga el aterrizaje de ese proceso, es muy difícil. Entonces, usted lo que está diciendo es que dos muchachos que tienen el mismo nivel de conectividad, pero uno vive en los sectores de clase media alta, póngale, y otro está en un lugar que se llueve, con gallinas caminándole alrededor, 8 hermanos y 2 padres que están gritándose, y ¿no? O sea, sin duda que hay una brecha insalvable. Y eso no tiene que ver con el esfuerzo que efectivamente ha habido de las propias familias, sea del barrio que sea, pero a veces el esfuerzo no tiene que ver con las posibilidades, y a la vez también con el esfuerzo de los docentes. Yo creo que ha habido, como en todos los ámbitos de trabajo, ha habido docentes heroicos, de dedicación tremenda, y bueno, otros menos, pero la absoluta mayoría han buscado caminos de reinvertirse. El 13 de marzo trabajábamos y hacíamos las cosas de una manera,
El 16 de marzo hubo que empezar a reinventar la profesión, a hacerla de otra forma, y es realmente un desafío. Perdón, Sí. Después de 15 años cambió digamos, la línea ideológica del gobierno, llamémosle, y hay mucha esperanza de que se introduzcan esos cambios que esperábamos desde hace tanto tiempo y esos cambios no llegaban, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios que esta nueva administración puede hacer siendo creíbles? Porque uno puede pensar que los cambios que se necesitan son estos, pero en 5 años no se logran, ¿no? ¿Cuáles son los cambios creíbles que se pueden hacer? A ver, va a haber cambios, pero quiero volver un minutito al Sí. tema anterior porque Sí. hay quizá algo que es bueno que se sepa. Por ejemplo, uno tiende a pensar que donde más dificultad hay en materia de conectividad y de mantenimiento del vínculo de los estudiantes es en el interior profundo, ¿verdad? En la campaña, por ejemplo. No es así. Tampoco es en el interior urbano. ¿Saben dónde hay los mayores índices de desconexión? En Montevideo, en la zona oeste y centro-norte de Montevideo, que está realmente pasando por un problema serio, mientras que en Soriano, por ejemplo, tenemos índices del 90% de vínculo y de trabajo a través de plataformas complementado con la presencialidad. En ciertas zonas de Montevideo no supera el 30%. Entonces, ahí estamos teniendo que asumir una realidad nueva, y así como el sistema educativo uruguayo durante años tuvo un programa especial para la educación rural, y me parece muy bien que lo haya tenido, quizá tenga que tener ahora una atención con un foco distinto en esta realidad social que condiciona mucho. De modo que, volviendo a la pregunta, esos cambios no pueden estar disociados de una tradición institucional y de una cierta inercia. Es decir, nosotros creo que en esta propuesta que presentamos al Parlamento, que tiene números, pero tiene conceptos también, creo que tenemos la dosis justa de mantener todo aquello que son políticas de Estado en esta materia y también mantener una cierta tranquilidad, por así decir, para el colectivo docente, pero introducir los cambios necesarios. Eso respecto al presupuesto, pero Sí. está la ley de urgente consideración, Sí. donde el capítulo educativo tuvo allí una importancia gravitante, ¿no? Por lo menos en lo que se dijo, en los Bueno, alcances. yo creo que no. Mi opinión ver. personal es que lo que más ruido hizo en la ley de urgente consideración, que ya tiene un número, ya deberíamos empezar a llamarla por su nombre legal, fue lo que se llama la gobernanza, es decir, quién manda en la educación. Sí. Y creo que en el fondo esto es lo que menos importa a la hora de cerrar la puerta del salón Sí. y empezar a dictar la clase. Sí. Entonces, eso fue lo que ha levantado más resistencias, y creo que nosotros vamos a seguir haciendo o intentar seguir haciendo lo que todas las administraciones pasadas quisieron seguir haciendo, que se amplíe el acceso a la educación, que se mantengan los chiquilines y jóvenes en sus trayectos, que no deserten, que egresen a las edades correctas y sobre todo apuntalar a los más débiles. Eso no es invento nuestro, ni siquiera del Uruguay. Eso lo intentan todos ¿No es los... como muy poco? Bueno, pero que no es lo único, por eso digo. Pero entonces, ¿en dónde podrían estar las innovaciones? Bueno, un fuerte énfasis en lo que antes se llamaba la autonomía de centro, es decir, que cada institución, más allá de este sistema que es enorme, porque estamos hablando prácticamente de 65.000 funcionarios, casi 3.000 locales, bueno, que cada institución logre, en la medida que tenga libertad, las cosas que puede lograr. Y todos hemos visto, ya con esto termino, que con el mismo dinero, los mismos estatutos, los mismos planes y los mismos programas, hay gente que consigue cosas magníficas y hay otras que no. Entonces vamos a liberar las fuerzas creativas de esa gente que consigue cosas buenas, vamos a tratar de que eso se pueda generalizar y vamos a corregir y apuntalar a todos los que están en otra línea. Tengo una cosa digamos. para decirle Sí, respecto a señor. eso, pero primero quiero... ¿Usted coincide en que la gobernanza no es importante? ¿Quién manda y cómo se manda? Yo creo que la gobernanza es importante, pero
los sucesivos cambios de gobernanza que han habido en las leyes, que han cambiado la estructura del sistema educativo, no han logrado revertir estos problemas de fondo. Yo, si me lo preguntan, respondo, no hubiera puesto el acento en una ley vinculada a la educación, sino que hubiera promovido un gran acuerdo político-social sobre qué cosas hay que hacer en la educación. Yo creo que comparto y me congratulo de lo que dice Gabito recién, en el sentido de que no está hablando de horas cero en la educación, que cada administración empiece de cero. Eso no quiere decir que no haya elementos importantes en cada periodo para poner el acento, y hay que hacer cambios, y cambios importantes, porque es dramática lo que tiene que ver con los resultados vinculados a la inequidad. La sociedad uruguaya no merece eso. Somos 3 millones. No puede ser que tengamos resultados vinculados en relación a América Latina de egreso que nos ubican en los peores lugares de América Latina, cuando a nivel social tenemos muchos mejores indicadores. Ahí hay una contradicción que tiene que ver con lo que hacemos en educación. Entonces me parece que el documento presentado por ANEP al Parlamento de presupuestos, yo creo que es, lo tengo que decir, de nobleza obliga, es un excelente documento. Creo que tiene un diagnóstico, tiene un análisis de los problemas, creo que tiene el valor de generar consensos en ese análisis de los problemas, y despliega una serie de propuestas que son realmente interesantes, desafiantes, y que en el que creo que estamos de acuerdo los uruguayos, y que tenemos que tratar de forzarnos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo creo a mí me cuesta a veces entender cómo en un país como el Uruguay no es posible articular una política de Estado educativa, implementarla y tratar de volver a rescatar aquel Uruguay de sus habitantes cultos, que siempre fue una tradición. El uruguayo tiene una educación básica excelente, la fuimos perdiendo. Si estamos todos de acuerdo, ¿por qué no logramos encauzar en una estrategia común? Buena pregunta. No tengo toda la respuesta. Bueno, lo que pasa que... Ahora vuelve por la revancha, ¿no? No, revancha no, al revés, dando una mano desde lo que uno más o menos conoce. El asunto es que hay gente que está en la educación porque es vocacional, hay otra gente que está en la educación porque es una salida laboral o una segunda o tercera opción académica, ¿verdad? De eso podemos hablar después, quiénes optan por la formación docente. Y hay gente que está en la educación porque hace de eso una trinchera política. El que hace de eso una trinchera política es como el que a mí me dijo en un mano a mano, tiempos A, que había sido mi compañero en UTU: vos tenés razón, pero mientras yo esté de este lado y tú de ese, tú representás la patronal, yo represento al sindicato, tengo la obligación, por un concepto de clase, de oponerme, aunque tengas razón. Ya que llegó a ese punto, a mí, ¿por qué me preocupa cuando usted dice que la gobernanza no es importante? Sí. Porque una cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa es la realidad de quién manda en la educación. Y usted habló de la descentralización, y cuando el representante de la oposición en el periodo pasado, Corvo, propuso aquel Promejora, ¿verdad? Que se centraba básicamente en la descentralización y que involucraba al 3% de los centros de estudio. No lo aplicaron en Montevideo porque sabían que Hades les paraba todo. O sea, ¿quién manda? Lo hicieron en el interior y murió. ¿Qué fue del Promejora? No fue nada, porque los que de verdad mandan, más allá de lo que dicen los papeles, son los que cavaron trincheras y han hecho de la educación una cuestión ideológica. Por eso yo siempre digo que en algún momento la política va a tener que retomar el control. Y me parece grave cuando se dice que la gobernanza no es importante. Si me permite, Gabriel, sí. Porque yo tuve el gusto de participar en el programa Promejora, como técnico, ¿verdad? Por un llamado que fui seleccionado. El programa se aplicó en Montevideo a nivel de primaria, no en secundaria. En primaria, claro. Pero debo decir que yo creo que a veces se confunde lo que puede ser una acción sindical
con lo que es el conjunto del profesorado o del magisterio. Yo creo que no es correcto afirmar que han sido los sindicatos los que bloquearon los cambios. Eso no está sostenido por la realidad. Si uno repasa lo que han sido las acciones de los delegados docentes, entre los cuales está el actual presidente del CODICEN, Robert Silva, que fue electo por los docentes, sí, pero también otros representantes que han tenido, no han sido los responsables del bloqueo. Yo creo, y acá tengo un matiz con lo que se planteaba, que la enorme responsabilidad de la falta de cambio educativo es responsabilidad del sistema político. Del sistema político que no logró generar los liderazgos para convencer, enamorar y darle sentido a un proceso de reforma en donde la mayoría de los docentes estarían comprometidos. Entonces es importante la gobernanza, En ¿no? esa línea, yo creo que es importante, pero no es lo más importante. No más, a ver. Pero digo, en esa línea, vuelvo a lo que decía Cayota hace un rato, sí, es necesario buscar ese consenso y no tiene por qué ser necesariamente ahora, puede ser de ahora en adelante. Pero también es cierto que, por ejemplo, tú mencionabas al profesor Corvo, estuvo bastante solo en esa tarea. Bastante solo. Más solo que... Entonces hay efectivamente protagonismo y hay mucho doble discurso. Por ejemplo, todo el mundo dice, lo más importante es la presencialidad, los más perjudicados son los más pobres. Y es así. Pero cuando tú dices, vamos a empezar el lunes, ahí te viene. No, si no está el protocolo tal y cual. Nosotros ahora estamos analizando, por ejemplo, la situación de los mayores de 65. Yo, por ejemplo, tengo más de 65 y estoy trabajando desde el primer día. Parecería lo lógico que la gente ya a esta altura, el que puede, trabaje, aunque tenga esa edad, a menos que tenga una comorbilidad específica. Bueno, ya hay una barrera. Entonces, hay pequeñas instancias de ese tipo que yo no las atribuyo al sindicalismo, pero las atribuyo a un doble discurso muy generalizado. Y ese es otro de los males que tiene la sociedad uruguaya en general, no solo la educación. Se sostienen ciertas cosas, pero luego se Usted se quedó actúa con algo diferente. porque tenemos que ir a una tanda, pero le puedo dar un minuto si tiene que decir algo. Un minuto. Yo creo que tenemos que buscar los mínimo común múltiplos Ajá. y no los máximos comunes divisores. Ajá. Disculpen la No, distorsión está bien. profesional. Sí, entiende. Y me parece que en eso no nos podemos poner de acuerdo en todo. Pero tiene que haber Una algunas parte. cosas que sean permanentes. Y yo creo que eso estamos en condiciones de hacerlo. Nos vamos a una tanda y seguimos hablando de educación. Seguimos en ADN, nos acompaña el profesor, el doctor Juan Gavito Sol y también el profesor Pablo Cayota. La pregunta es, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Cuáles son los paradigmas de la educación? Eso está claro, porque también el tema es saber a dónde vamos, cuáles son los mecanismos educativos que deberíamos utilizar para poder recuperar niveles que el Uruguay ha perdido. Bueno, algunos ya mencioné al comienzo que no son originales ni peculiares de esta época y esta administración, no los voy a reiterar, pero creo que sí hay que hacer una adecuación o actualización curricular, es decir, ¿qué enseñamos? ¿Verdad? Porque hoy tenemos dos problemas, por lo menos, ¿no? Que lo que enseñamos, quizás lo enseñamos mal y lo aprenden mal los chicos digo yo genéricamente, ¿verdad? Pero capaz que aún los que aprenden, están aprendiendo algo que no es trascendente para sus vidas o no es lo que la sociedad necesita. Y sobre todo, falta allí también el ingrediente motivación. Para que alguien se prenda, como nos pasa a nosotros en la vida de cada uno, tiene que interesarnos. Y ahí es donde realmente tenemos un problema a la hora de nuestro diseño curricular, que además tiende a ser demasiado homogéneo, uniforme. Creer que todos los entornos sociales son iguales, que todas las familias son iguales y que todas las personas son iguales. Entonces hay que liberar eso, hay que liberar las fuerzas creativas del docente, de la comunidad educativa y del propio estudiante. Entonces, por ejemplo, una de las ideas, solo para citar pequeñas grajeas, ¿no? Ya no más bachilleratos
predeterminados hacia medicina, hacia veterinaria, hacia derecho, hacia economía, sino un bachillerato polivalente para que esa persona vaya haciendo un crecimiento y vaya definiendo cuál es su verdadera vocación y que haya posibilidad, digamos, de irse cambiando, por así decir. Ya de hecho muchas facultades admiten egresados de secundaria, aunque no sea de la rama respectiva. Ese tipo de cosas hay que revisarlas. Y también lo que yo decía, el concepto de que cada institución es la que debe conseguir metas predeterminadas, fijadas de acuerdo a su realidad. Hay que trabajar en eso. Para salir un poquito de la educación, todos hablamos del hospital de Tacuarembó, por decir algo. Es un referente, ¿verdad?, que nace en salud pública, como decíamos antes. Y se supone que son las mismas normas, la misma forma de reclutar gente, los mismos sueldos. ¿Y por qué ahí se consiguen cosas muy buenas y en otros hay cosas menos buenas y en otros hay cosas malas? Bueno, yo creo que hay que ir a mecanismos de esa naturaleza, también aquí en la educación. Pero claro, hay quien dice, no, ¿por qué yo me tengo que involucrar durante 2 años y comprometerme con un proyecto de centro cuando de pronto para el año que viene me sale una vacante que está a 2 cuadras de mi casa y me quiero cambiar? Bueno, pero lo que pasa es que el funcionario, dice la Constitución por lo menos, está para la función y no la función para el funcionario. Y dice la Ley de Educación que lo más importante es el estudiante, que es el titular del derecho humano a la educación. Entonces, todo eso, con ser importante, para mí decae ante eso otro que es prioritario. Cayota, ante el argumento de que si me pedís plata, demostrame resultados, hay gente que dice que no se puede tener una educación resultadista. Y eso también va acompañado de algunos de aflojar algunas cuestiones para poder contemplar lo social. Por ejemplo, no utilizar la repetición como un medio pedagógico, ¿no? O bajar los niveles para que más gente pase. Pero después ocurre que la universidad protesta y dice, che, nos mandan muchachos que no son capaces de interpretar un texto, porque fueron pasando de año con la contemplación de las autoridades y de los planes sociales que se meten dentro de la educación. Entonces yo quería preguntarle esto. ¿Hay que medir resultados en la educación como se mide el resultado de cualquier empresa? ¿O es distinto? Yo creo que hay que evaluar resultados, que quizás es un concepto un poco más amplio que la medición. La medición es un instrumento para la evaluación. La evaluación abarca más aspectos porque uno no puede evaluar un resultado en educación sin tomar en cuenta factores contextuales, pero no para conformarnos con que haya resultados pobres para pobres, sino que tenemos que revertir justamente eso, y para eso a veces hay que partir de lugares distintos. Yo creo que es imprescindible evaluar las políticas y hay que evaluar el trabajo de las personas y de los profesionales de la educación, y nos tenemos que hacer cargo de lo que hacemos. Quizás es muy difícil en educación hacer evaluaciones solamente individuales en relación a la remuneración económica. Yo no estaría de acuerdo en ese aspecto, pero sí de que un centro educativo tenga un plan, tenga una meta, la presente un proyecto, que ese proyecto pueda ser financiado, y estar a los resultados de esa implementación. Yo creo que hemos tenido a veces discusiones de falsa oposición y hay vacas sagradas que parecen que no se pueden discutir. Y yo creo que es tiempo de discutirlas. Por ejemplo, esta falsa oposición entre competencias y contenidos, que a veces en los enfoques educativos hemos padecido en el Uruguay, son discusiones que a uno lo fatigan. Lo fatigan porque estamos lejos del mundo. No puede haber desarrollo de buenas competencias si no es desde buenos contenidos. Y los contenidos, si no son para resolver problemas, para aplicar ese conocimiento, no tienen sentido. Entonces, educación privada o pública, otra de las vacas sagradas. Educación privada o pública, en un país que hace décadas que tiene un porcentaje fijo de la participación del sector privado en la educación. La privatización en el Uruguay no es un 20% de la educación. Menos, 15%. 15. Atrás de los cuestionamientos a estos aspectos que usted menciona,
¿Usted ve que hay una visión técnica distinta o una visión más ideológica? Y yo creo que está mezclado, ¿no? Yo creo que no va por los partidos, quiero aclararlo, ni por ser sindicalista o no. Bueno, pero va por algunas culturas, algunas creencias que son las más difíciles de cambiar. ¿Pero usted no cree que el docente, desde la base misma, cuando está dando clase, cuando se presenta ante los alumnos, no está transmitiendo esa concepción ideológica que rechaza todas estas cosas? Está transmitiendo lo que el docente es. Y sí. Y obviamente que eso se transmite. Así como también encontramos docentes que son capaces de construirse en lo que están haciendo y plantear un modelo totalmente nuevo, como hicieron miles y miles a partir del 16 de marzo. Pablo, me gustaría volver sobre el tema del contralor, la evaluación, porque Uruguay tiene en general una falla estructural que son los organismos contralor, en términos generales, están muy asociados a quien debe controlar. Entonces es muy difícil tener ese espacio y esa objetividad. ¿Cómo lo ve en la educación este tema? Primero una reflexión más genérica. Tenemos muy buenos organismos de contralor, pero funciona mal la retroalimentación. Es decir, ¿qué hace el controlado con lo que le dijo el que lo controla? Eso. Caso del Tribunal de Cuentas de la República, por ejemplo, es una tragedia para el Uruguay. Vuelvo a la educación. Yo creo que la mejor noticia que trajo la ley de educación actual, y cuando digo actual no la LUC, sino la ley de educación propiamente dicho, es la creación del INED. No he podido felicitar a nadie todavía porque nadie dijo yo fui que lo propuso. Eso apareció porque a mí me tocó trabajar en el proceso previo en la Comisión de Debate Educativo. Ahí no se habló. Yo sugerí que estuviera en el índice de temas, pero bueno, no salió de ahí el proyecto. El proyecto alguien a nivel del Poder Ejecutivo lo incorporó. Y creo que es una cosa muy buena. Todas las actividades necesitan ser evaluadas. Pero ha sido polémica la marcha del INED. Sí, ha sido muy polémica. ¿Por qué pasa? ¿Es casualidad que pasen tantos? No, que se vayan. No es casualidad, y yo creo que tenía un problema de diseño institucional, en mi opinión lo sigue teniendo de otra manera. A pesar de la reforma de la ley de urgencia. No es la reforma que yo hubiera hecho, pero bueno, creo que la reforma que yo hubiera hecho iba más por el lado de que los que sean nombrados tengan un amplio reconocimiento general. Creo que los técnicos que están hoy al frente nombrados son intachables, son gente con una larga trayectoria técnica, pero en estas cosas hay que ser y parecer. Entonces hubiera sido bueno que salieran de un amplio consenso político. Pero yo creo que el INED es una institución que tiene mucho para aportar, lo ha hecho, y lo va a seguir haciendo. Y sé que leyendo la propuesta de presupuesto de ANEP, me quedé muy contento porque veo que se han tomado insumos de los informes del INED y además han incluido al INED en las políticas. Es decir, en el sentido de decir, no de controlar al INED, sino de incluirlos como parte de los procesos de monitoreo y evaluación de las políticas que la propia ANED aplica. Detallamos para la audiencia que el INED es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿no? Está bien, de eso se trata. Javito, Sí. ¿Usted tiene hijos o nietos? Tengo. ¿Fue educación pública o privada? Parte pública, parte privada. En este momento 2 mujeres en la pública universitaria y un varón en la privada secundaria. Cuando los hombres públicos, ¿no? los que determinan la plata que se va para la educación, las normas, mandan a sus hijos y sus nietos a la educación privada, ¿a usted le parece que eso quiere decir algo? Quiere decir, indudablemente quiere decir. A veces hay razones también de otro tipo. Por ejemplo, si yo quiero una enseñanza confesional para mi hijo, voy a ir a un colegio católico. Pero aparte hay realmente una confesión implícita de la búsqueda de la calidad. Eso es indudable. Y la calidad, fíjense una vez más, no pasa. Son los mismos planes, los mismos programas y muchas veces los mismos docentes que trabajan en la pública y que, por supuesto, todos se formaron en la pública. Muy poquitos son egresados de instituciones de formación. Y lo que pasa es que el entorno institucional es muy distinto. Yo
queda horrible que lo diga, pero puede haber situaciones en donde en un liceo o en la escuela técnica una persona entra, sale, nadie sabe quién es. Qué tremendo, entonces ¿no? vas al privado, el privado te paran, te dice usted quién es, dónde va, A veces uno está sabe lo que pasa en el hasta baño. seguridad parece que pero está digo, pagando, no quiero No, caricaturizarlo, está claro, pero claro. en general lo que un padre busca no es tanto la excelencia académica, sino el compromiso entorno, un contexto. de la ¿Qué institución. iba a decir, Cayetano? No, quería Lamentablemente. agregar que en realidad también dentro del sistema público Sí, desde luego. hay contradicciones y brechas. La Muy brecha no grande. es entre el sistema Claro, público y sí, privado. Uno claro. conoce centros educativos que funcionan excelentemente bien en la esfera estatal. Las escuelas de Positos, por ejemplo, Bueno, son maravillosas, responden pero al También contexto. el interior, perdón, también que en interrumpa, el el interior. interior urbano es lo más homogéneo y democrático. que Y yo hay conozco. liceos en Colonia, por ejemplo, hay liceos sí, en La Coronilla, totalmente. que fue maravilloso. No nos queda mucho tiempo. Hay un elemento que me parece sustancial y es la formación docente, ¿no? Sí. Que son los, protagonistas principales, por lo menos de la parte de la autoridad, ¿no? Sí, esta es otra de las líneas estratégicas, porque omití lo principal, decir que nuestra propuesta presupuestal está respaldada en 6 líneas estratégicas. Una de ellas está formación destinada a docente. fortalecer la formación docente. Hay un compromiso de tránsito hacia el nivel universitario, pero todos sabemos que eso no es un trámite administrativo. Para ganarse el título de nivel universitario hay que cumplir una serie de etapas que impliquen realmente avances en lo académico. Ahí hay también un compromiso y está es puesto en el plan. Yo comparto, creo que la formación docente es estratégico, seguir trabajando ahí. La formación inicial, la formación en servicio en los centros educativos. Creo que el artículo 4 del presupuesto nacional, no el de la ANEP, tiene una mala noticia, que es una cierta rebaja salarial. No es ese el camino, por lo menos en el 2021. Creo que hay que ser muy exigente con los docentes, pero hay que continuar un camino de que la profesión docente sea apetecible para los que tengan mejores desempeños dentro del sistema. El informe del INED sobre esto es muy interesante porque compara con otras profesiones y todavía la docencia, a pesar de las mejoras, tiene un desfasaje con tareas similares en otros campos. Sería bueno no cortar ese proceso. Está bien. Que nos queda poco tiempo. Gabito, al final de esta administración, ¿usted piensa que va a haber tiempo para revertir por lo menos en algo este dato espantoso de que nos pone como los peores de la clase en América en egreso, en secundaria? Nosotros esperamos que sí, vamos a hacer énfasis, pero el presupuesto tiene algo que ningún presupuesto antes tuvo, que son metas cuantificadas. Y esperamos que esas metas se puedan cumplir. ¿Y si Vamos no a se trabajar cumplen? para ¿Qué si no, pasa? seremos responsables política y académicamente. Está, políticamente. Sí, Va a haber Tengo algo que decir porque Sí. el presupuesto que presentaron presenta metas que otros presupuestos las tenían, pero lo que me congratulo de la novedad es que en este presupuesto hay metas de aprendizaje que ningún otro presupuesto anterior había planteado. No tenía. Había metas de egreso, de acceso, pero este tiene metas de aprendizaje. ¿Y quién va a medirlas? Lo que es un acto importante. ¿Quién las va a medir? Las mediciones son de dos tipos, obviamente todas institucionales. El propio INED en lo Ajá. nacional, pero como nosotros participamos en pruebas internacionales, que son las PISA, de ahí también se obtienen resultados. Gabito, ¿va a haber descentralización efectiva? Digamos, los centros van a tener, digamos, más protagonismo, no tan dependiente de la autoridad central. Nosotros estamos abocados a eso. Es una de las líneas de los 6 puntos estratégicos. Es una de las líneas estratégicas y es una de las más polémicas, porque se ha dicho, ¿cómo va a haber 2 estatutos? No, va a haber un solo estatuto, como siempre hubo, pero un estatuto que atienda a realidades diferentes, así como hoy en día, por un mismo estatuto se rigen realidades tan distintas como las escuelas agrarias o las escuelas especiales para chicos con discapacidad, o los liceos, o los centros de educación inicial. Bueno, también va a haber variantes para estas instituciones No nuevas. estamos por ir y la Sí. productora Natalia me hace una pregunta Sí. que es para hacer Para un libro. un simposio gigantesco, pero se la voy a hacer porque Sí. dice, ¿cómo es posible que en algún momento nos jactábamos de ser los mejores de la clase en América? Sí. No sé si alguna vez lo fuimos, pero, Sí. pero eso era... Pero nos vimos lo arriba, decíamos, y hoy estamos en el fondo de la tabla. ¿Qué pasó? Hay una cosa que después tú me complementarás, pero
tuvimos una educación muy elitista. No es, small is beautiful, dicen los anglosajones, ¿no? Una cosa es trabajar con la selección uruguaya y otra cosa es trabajar con todas las divisionales de todo el país e incorporando gente con menor capital cultural. Esa es la realidad. Está claro. Yo, claro, en los promedios no somos los peores de la clase. El problema es que los promedios esconden realidades durísimas. Entonces, tenemos muy buenos resultados en algunos sectores y muy malos de otros. El promedio es agua los enanos. Exactamente. Hay que Señores, trabajar especialmente en los más comprometidos. Obviamente vulnerables. que sabíamos que este programa no iba a dar para hablar de mucha cosa, pero en momentos que el país o buena parte del país y los medios se debaten con asuntos viejos del pasado, nos parecía importante hablar con algo que tuviera un espíritu de futuro, y les agradecemos mucho, y a Gabito le deseamos toda la suerte del mundo en esta gestión. También yo. Muchísimas A gracias. mí y a mis compañeros, no se Obvio. olviden que es un colegiado Ni de que hablar, 5. ni que hablar. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.